Hola mamitas, bienvenidas a una nueva cápsula de la UDEI por la maestra especialista Patricia Fin Barajas. Esta vez vamos a hablar de estimular el lenguaje expresivo o verbal y hacer ejercicios para estimular el lenguaje para apoyar las consonantes que les cuesta trabajo pronunciar. La adquisición del lenguaje se produce por la imitación y los niños al hablar imitan lo que oyen. El niño imita sonidos, imita las expresiones de los enunciados que producen los padres e imita el vocabulario. Es un proceso indispensable en las condiciones del aprendizaje lingüístico en el aula. Empecemos a conocer. El desarrollo del habla se produce de forma progresiva. En este proceso, los niños aprenden de forma acumulativa. Ello implica que adquieren conocimientos poco a poco. Los van combinando para formar el lenguaje. Todo esto se va a desarrollar mientras se esté estimulando al niño y mientras esté hablándole todo el tiempo desde su nacimiento. El niño solamente va a poder hablar si encuentra a alguien a quien imitar. Si el niño no desarrolla el lenguaje, es porque no escucha mucho lenguaje cerca de él, porque no encuentran diálogos, porque no encuentran palabras, porque no las escuchan a lo lejos ni a lo cerca. Entonces, esto se llama estimulación del lenguaje. Aprender a hablar es uno de los logros más palpables e importantes de la primera infancia. En cuestión de meses y sin enseñanza manifiesta, los pequeños avanzan desde la expresión titubeante de una sola palabra a oraciones fluidas y de un limitado vocabulario a uno que crece a razón de 6 palabras nuevas al día. Contar con esta nueva herramienta del lenguaje implica nuevas oportunidades para comprender el medio social, para aprender sobre el mundo, para compartir experiencias, satisfacciones y necesidades, además de obtener muchos aprendizajes en la escuela. ¿Cómo influye el lenguaje en el desarrollo del niño? El impacto del desarrollo del lenguaje sobre el desarrollo psicosocial y emocional de los niños pequeños. El lenguaje y la competencia comunicativa proporcionan herramientas cruciales para aprender a participar en relaciones sociales, regular el comportamiento y las emociones. Esto todo es a partir de la lactancia en adelante. Algunos niños cuando empiezan a hablar pueden tener problemas para pronunciar sonidos complicados. Uno de los más frecuentes es el rotacismo, que consiste en la dificultad para pronunciar la R. Cuando un niño aprende a hablar de manera natural, va adquiriendo habilidad para pronunciar los distintos sonidos o fonemas. Empiezan por los más sencillos: gu, gu, ma, 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 pa, 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 ta, ta, ta. A cada año se incorporan nuevos sonidos hasta llegar a los más difíciles como la fr, la dr o r. Es un proceso similar al que seguimos cuando nos enseñan a montar una bicicleta. Primero aprendemos cómo colocarnos y a mover el cuerpo y las piernas para no caernos, hasta que llega un momento en el que automatizamos esos pasos y no es necesario que lo pensemos para repetirlos. En el caso del habla, primero aprendemos a colocar la lengua, labios y dientes, después a moverlos para articular los sonidos y por último conseguimos realizar estos movimientos de forma automática. Por ello es tan importante estar practicando continuamente y diariamente estos ejercicios. ¿Cuándo debe preocuparse si su hijo no pronuncia la R? Este es el fonema más complicado.
suele dominarse ya en torno a los 5 y 6 años. Y antes de esa edad es natural tener dificultades. Sin embargo, si después de esta edad, a los 6 años, el niño sigue sin saber pronunciar la R, nos encontramos en un caso de rotacismo. Este problema se puede deber a causas anatómicas como por ejemplo el tener el frenillo corto o causas funcionales como la dificultad en la vibración de la lengua. ¿Será necesario acudir a un especialista? Los médicos suelen recomendar paciencia, ya que cada niño evoluciona a un ritmo particular y muchos con el tiempo acaban hablando bien. De todas formas, si a partir de los 5 años notamos que el niño no domina todos los sonidos, es recomendable acudir a un especialista con el que realice ejercicios de estimulación. Hay que tener en cuenta que esta edad es cuando ya entran a la primaria y en la primaria van a aprender muchas cosas. Si el niño no sabe expresarse, le va a costar mucho trabajo aprender las cosas o a expresarlas. No quiere decir que no aprenda, sino que no va a poder expresarlas tal como son. Así que la importancia de la estimulación diaria del lenguaje es lo más importante, sobre todo para los niños de tercer grado que ya van a asistir a la primaria, siendo que es donde el lenguaje ya debe estar consolidado. ¿Por qué es difícil para los niños hablar bien con las consonantes? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la S. La mayoría de los niños menores de 5 años presentan en algún momento dificultad para hablar también con la letra S. Los motivos por que los niños tienen dificultades pueden ser, en cierto modo, el uso del chupón al nacimiento y los años posteriores, por la mala oxigenación de la boca. Además, dada que esta es una edad en la que los niños pierden los dientes de leche y hasta tanto aparezcan los dientes definitivos, esto favorece el ingreso de aire por los orificios ahora libres por la ausencia del diente caído, lo que modifica la pronunciación y el sonido que se emite. La disposición o el crecimiento alterado de los dientes pueden estar torcidos, rotos o cariados. Modifican también el sonido y hace que el niño no pueda pronunciar bien la letra S. Otra de las razones por las que un niño no puede pronunciar la S es por algún tipo de enfermedad auditiva que impide la correcta ejecución de la letra. Por ende, la imitación de dicho fonema se encontrará alterado. ¿Cómo pronunciar correctamente la S? Para enseñar a un niño a pronunciar correctamente la S, debemos realizar la siguiente práctica. Coloca la punta de la lengua en la parte interna de los dientes inferiores. Los lados de la lengua deben tocar las muelas superiores. La mandíbula debe estar un poco abierta y la boca dibuja una sonrisa donde se vean visibles los dientes. Ahí existirá un pequeño espacio entre los dientes superiores e inferiores. Por último, se debe soplar el aire con fuerza para que la letra S se pronuncie finalmente. Mamita, si tú ubicas que tu pequeño necesita desarrollar el lenguaje, puedes hacer esto. Ubica palabras de mayor uso que tu peque pueda ubicar fácilmente, por ejemplo, palabras cortas, de preferencia que sean de 1 o 2 sílabas como máximo. Mamá, paseo, niños, etc. También que sean sonidos sencillos que utilicen la combinación de sonidos para lograr imitar lo que se está diciendo. Asegúrate que diga todas las vocales o la mayoría en las palabras, porque las vocales es lo más sencillo que los niños van a aprender y después siguen las consonantes. Asegúrate que tenga una gama de por lo menos 4 consonantes, la P, la M, la T, las más sencillas que para él se le faciliten. Asegúrate también de que pueda unir los sonidos en sílabas. Mamá, mapa, pamá,
Asegúrate que ya también quiera y pueda imitar lo que estás diciendo. Que no se le haga una rutina pesada, porque luego los niños si no están bien estimulados, no quieren repetir las palabras y por ende no van a aprender. Y esto los va a llevar a mucho más tiempo para poder lograr un lenguaje correcto a su edad. Si a los 4 o 5 años el niño no ha desarrollado un lenguaje comprensible, tienes que tener en cuenta que necesitas ayuda, ya sea por tu propio esfuerzo, ya sean con los ejercicios que se te han proporcionado o se te pueden proporcionar, o con alguna terapia de lenguaje externa.